Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Llegué, me atrasé hoy día un poquito, había mucho taco y pensé que venirme en micro era más fácil que en metro. Ya. Pero ya llegamos y hoy día vamos a seguir con nuestra revisión del ensayo del DEMRE, ¿ya? Y vamos a partir desde la pregunta 16, ¿ya? Porque la semana pasada vimos 15 preguntas, voy a ver las otras 15 o 14. ¿Ya? ¿Están ahí? Sí, hoy día estoy con el profesor, no alcancé a agarrármelo. Ya, vamos a empezar entonces. ¿Ya? Entonces, primera pregunta. La capacidad de sentir los sabores de las comidas se debe a un proceso complejo que comienza con la captación de estímulos por los baroreceptores, fotorreceptores, termorreceptores, quimioreceptores, mecanoreceptores. Ya, empiecen a decir las respuestas. La D, la de va ganando. ¿Alguien más? Por ahí leí que alguien era nuevo en biología. Bueno, te quiero contar que estamos ya en la segunda clase de la revisión del ensayo del DEMRE. Ya vimos todas las clases. Y entonces la idea es que ahora podamos conversar, que ustedes den los aportes o tips que sepan, ¿cachai? Para que todos empecemos, para que todos podamos aprender un poco. ¿Ya? Ya, entonces, parece que ganó la D. Muy bien. Tan seco, igual que la semana pasada. ¿Ya? Entonces, díganme, ¿para qué sirve cada uno de ellos? ¿Alguien sabe? ¿Para qué sirven los barroreceptores, fotorreceptores, termorreceptores, etcétera? Los que respondieron la letra D. Los fotos están en la retina y captan la luz. Bien. El termo, calor y frío. ¿Ya? Los barorreceptores son de presión. Muy bien. Los mecanos creo que son cosas, equilibrio y eso, pero no estoy seguro, ¿ya? Sí, los mecanos receptores responden a las variaciones también de presión, ¿ya? Igual que los varoreceptores. Pueden hacer depresión y pueden intervenir en lo que es en lo de presión, en lo táctil, ¿ya? En la piel. Y eso puede llevar a la contracción o relajación muscular y también, como dijeron, en lo que es el equilibrio del cuerpo, ¿ya? Muy bien. ¿Y los quimioreceptores? Son sensibles a los cambios de la composición química, ¿cierto?, del ambiente en que se ubican, ¿ya? Como lo que están en la papila gustativa, ¿ya? Como el gusto, pero también hay mecanorreceptores actúan también en el olfato, ¿ya? No solamente en el gusto. Entonces, como ustedes son tan secos, lo dijeron todo, yo aquí tenía un cuadrito resumen, ¿ya? Em, pero creo que está de más. Igual las clases van a estar subidas y lo pueden leer, ¿ya? Pero esto lo dijeron perfecto. Entonces, los barroreceptores, todo lo que es presión arterial, ¿cierto? Cuando vemos un descenso de presión arterial, cuando hay una hemorragia, por así decirlo, estos van a actuar, ¿ya? Estos barroreceptores se pueden encontrar en las arterias, como la aorta y la carótida, ¿ya? ¿Y cuál es la acción que provocan estos barroreceptores? Aumentar el gasto cardíaco, aumentar también la reabsorción del sodio, ¿cierto? Que esto está ya en lo que es el sistema renal y también el agua. Ya los fotorreceptores, como dijeron, ¿cierto? Que eran conos y bastones que se van a encontrar en la retina y que van a ayudar también en la formación de la imagen. Los termorreceptores, ¿cierto? Todo lo que es temperatura, tanto piel como en el hipotálamo lo podemos encontrar. Entonces, estos termorreceptores cuando, em, por ejemplo, hay un descenso de temperatura, van a empezar los tiritones, ¿cierto? Va a haber una mayor vasoconstricción o en el caso, eso en la disminución de la temperatura, en caso del aumento, va a haber una vasodilatación, ¿cierto? Va a haber sudoración, etcétera. ¿Ya? Los quimioreceptores, como dijimos, todo lo que va a regular tanto el gusto como el olfato, ¿ya? Puse la lengua, pero también en todo lo que es el epitelio olfatorio, ¿ya? Y la acción nos va a dar el sabor y el olor de los alimentos o de, no solamente el elemento, de todo. Y ahí los mecanorreceptores, todo lo que es tacto, vibración, ¿cierto? Que va a estar en la piel y va a llevar estímulos al sistema nervioso central para que los músculos se contraigan o se relajen.
gasto cardíaco. GC, gasto cardíaco. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los... Ay, pucha, ya vieron la alternativa. Pero no importa, la vamos a leer igual. ¿Cuál de los siguientes eventos, esos son respuestas fisiológicas ante una situación de peligro o riesgo real? Aumento de la frecuencia cardíaca, vasodilatación muscular esquelética o dilatación de las pupilas. ¿Quién me dice? 1, 2 y 3, cree, Miguel 1, 2, 3, Ignacio dice la E, las 3, ya, muy bien. ¿Se acordaban bien de la clase de estrés o no? ¿Cierto? Este cuadro yo se los puse en la clase que vimos estrés, donde vemos que todos los receptores van a llevar a impulsos sensoriales, donde vamos a tener una respuesta rápida, ¿cierto? No es necesario que se lo aprendan, ¿ya? Pero tener claro de que tenemos esta respuesta rápida e intensa que es la de supervivencia, que es ¿cierto? Este cuadro que está aquí, ya que es de esfuerzo muscular extraordinario, que es la respuesta de huida o lucha, ¿ya? Que es una especie de adaptación rápida que tenemos que tener. Entonces hay una activación de todo lo que es el sistema simpático, ¿cierto? Amígdala, hipocampo y del eje hipotálamo, ¿ya? Hipófisis, médula adrenal, adrenalina, ¿cierto? Glándula suprarrenal, ¿ya? Que son estos neurotransmisores, ¿cierto? Que nos van a llevar, en este caso, a tener todas las acciones de la respuesta. Y por otro lado también vamos, como les dije, el sistema nervioso simpático, ¿ya? Entonces, en el cerebro va a aumentar la tensión, el corazón aumento del gasto cardíaco ya para tener más fuerza para salir corriendo, el aumento de la resistencia periférica y distribución del flujo, y el aumento de la glicemia, músculo aumenta la fuerza, ¿cierto? Entonces, la respuesta aquí, no, atrás, ahí. Entonces, aumento de la frecuencia cardíaca, sí, porque vamos a tener que el corazón va a aumentar todo, ¿ya? La vasodilatación muscular esquelética, obviamente, porque tenemos que aumentar el riego sanguíneo hacia los músculos, ¿ya? Y la dilatación pupilar, que es una acción, ¿cierto?, del sistema nervioso simpático, ¿ya? ¿Entendido? ¿Alguna duda? Ya, muy bien. Vamos a seguir entonces, ¿ya? Siguiente pregunta. Si una hembra de mamífero desarrolla un tumor en la adenohipófisis, podría presentar alteración de la actividad ovulatoria, secreción de estrógenos, producción de folículos primarios. Respuestas. ¿Quién me da respuestas? ¿1 y 2 creen por ahí? La D. No tienen que creer, tienen que responder con seguridad. Es lo más importante, uno no puede dudar. ¿Ya? D. Entonces dicen que es actividad ovulatoria y secreción de estrógenos. Muy bien. ¿Ya? Entonces, este es un esquema que lo vimos, que se los hice para la clase de todo lo que es la regulación hormonal y todas las hormonas sexuales que vimos, ¿ya? Entonces tenemos que la adenohipófisis tiene, va a secretar estas hormonas, la prolactina, la hormona gonadotrófica, que es cierto que es la LH y la FH, que son las importantes en todo lo que es la producción de gametos, ¿ya? La ACTH, la TSH y la GH, ya que es la hormona del crecimiento. La ACTH, la hormona corticotrofina, ¿cierto? La TSH, la hormona de estimulante, la hormona estimulante de la tiroides, ¿ya? Entonces, ¿cuál era la alternativa? Ya las alternativas que eran actividad ovulatoria,
Sí, porque tenemos que tener en cuenta que van a ser la LH y la FH las que van a estimular la actividad de la producción de gametos y la secreción de estrógeno, ¿ya? Porque van a provocar la secreción de todo lo que son las hormonas sexuales, ¿ya? ¿Preguntas? Sí. No sé si hay alguna especie, pero por lo que tengo entendido, igual pueden producir prolactina, ¿ya? Ya, en el caso de la alteración de los estrógenos, cuando hay una hipersecreción de la prolactina, se altera altera la función reproductiva, ya que inhibe este factor, perdón, inhibe este factor, el factor liberador de gonadotrofina, ¿cierto? Y si este está alterado, si este no se secreta, ¿qué no va a secretar? La LH y la FSH, ¿ya? Al no producir esto, ya puede producir un hipogonadismo, ya una disminución de las gónadas, que lo que lleva a esto va a ser la alteración de la secreción de estrógenos, ¿ya? Y esto lleva a la alteración de la actividad ovulatoria, ¿ya? La pregunta, vamos con la pregunta. Ahí está la pregunta. Ya, vamos a seguir entonces. Siguiente pregunta. Después de una comida rica en hidratos de carbono, el organismo reacciona aumentando la secreción ¿de qué hormona? Glucagón, oxitocina, insulina, adrenalina o vasopresina. Parece que la C, la insulina, la C. Muy bien. Ya, entonces como estaban tan seguros de que era la insulina, cuéntenme cuál es el efecto que tiene la insulina. Hoy, qué bueno, hoy día tenemos mucha gente en el chat. Me alegro. Sé que es un horario difícil y qué bueno que están viniendo más personas. Ya, entonces algunos de los que, bueno, todos respondieron la C, así que díganme todos o un poquito de lo que saben de la insulina, aunque ya la hemos visto un poco también. A ver, Miguel 123 dice, porque una alta de glicemia, alto azúcar en la sangre, sube la insulina para bajar los niveles. ¿Alguien más que quiera aportar? Que me diga la acción de la insulina. Ignacio 910 produce glucogénesis y glucólisis. Arne-2 secretada por el páncreas por los islotes de Lange. Muy bien. Ya, entonces, ¿por qué hay un aumento de insulina cuando uno come algo rico en carbohidratos? Porque hay, estos son mecanismos regulatorios, ¿cierto? Hormonales para disminuir la glicemia. ¿Ya? Entonces, toda la glucosa que absorbía entra a la sangre, por lo tanto, aumenta la glicemia y este aumento de glicemia va a gatillar la secreción de insulina. ¿Ya? Entonces, por otra parte, la insulina estimula la captación rápida de glucosa, ya por parte de casi todos los tejidos, por eso se nos llena em, no hay que comer tanta azúcar, ya porque se nos va a todos los tejidos, captación rápida de todos los tejidos de esta glucosa y su utilización y almacenamiento
Va a ser sobre todo en el hígado, ¿ya? Y en los músculos. Y en el tejido graso, por supuesto. ¿Ya? A ver, ¿qué más dicen? Nacha Nacha 7, la estimulación al cerebro y la cantidad de azúcar que se secretan en el páncreas. Ya, muy bien. Todos tienen claro entonces lo que es la actividad de la glucosa. ¿Ya? Entonces, importante saber que cuando hay un aumento de hidratos de carbono, o sea, una ingesta rica en hidratos de carbono, hay un aumento de la insulina, de esta hormona, para bajar, porque estos son mecanismos regulatorios, ya que hormonales, que tiene el cuerpo para mantenernos en nuestros niveles constantes, ¿cierto? En nuestra homeostasis y mantenernos tiki-taka. ¿Ya? Entonces, por eso se produce la diabetes, o por eso la gente que ya no secreta insulina, se tiene que inyectar insulina, ¿ya? Justamente por estos efectos que tiene la insulina en el cuerpo, ¿ya? Siguiente pregunta. Una vacuna puede ser una suspensión de agentes patógenos atenuados o muertos, una suspensión de anticuerpos exógenos, una suspensión de anticuerpos endógenos, cualquier medicamento inyectable, una suspensión de proteínas que destruye agentes patógenos. A ver, Ignacio 910 dice A, Nacha Nacha 7A, Miguel 123A. ¿Y por qué no puede ser una suspensión de anticuerpos endógenos? ¿Por qué no? ¿Alguien me puede decir? A ver, Miguel 123 dice, eso de endógeno y exógeno en anticuerpos creo que nada que ver. Ya. Nada que ver. Muy bien. Todos estaban excelentes. Era la A. Entonces, esta diapositiva también la vimos cuando vimos lo de la inmunidad, ¿ya? Entonces, aquí estaban los tipos de vacunas que le pasamos. Los de virus vivos, ¿cierto? Donde hay virus debilitados o atenuados, ¿ya? Que se inyectan, como la vacuna trivírica que se inyectan a los niños, cuando nos inyectan a todos, contra el sarampión, rubiola y paperas, ¿ya? Microbios muertos que pueden ser inactivados, las proteínas o pequeños fragmentos de este virus o bacteria, los toxoides, que son toxinas o químicos producidos por la bacteria o virus, y los biosintéticas, que son sustancias artificiales que van a ser similares a pedazos de virus o bacteria, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llamaba este tipo de inmunidad que era el de la vacuna? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan que teníamos algunos tipos de inmunidad? Es una inmunidad adquirida de forma artificial. Muy bien. Muy bien. Entonces, la mayor parte de estas vacunas van a corresponder a una suspensión del agente patógeno completo, ¿cierto? Atenuado o muerto, ¿ya? O alguna de sus proteínas, como ya lo vimos, ¿ya? Y la gracia es que nos ayuda a producir anticuerpos, ¿cierto? Y linfocitos T para que cuando tengamos esta exposición a esta agente, a este virus, bacteria, ya tengamos nuestros anticuerpos listos y preparados para defendernos contra los que nos vacunaron, po. Y así, para eso es. Seguimos. ¿Alguna duda? Acotación, crítica, etcétera. ¿No, nada? Ya, entonces seguimos con la pregunta que viene. Ya. ¿Qué método anticonceptivo evita la ovulación? Condón, diafragma, ligaduras de trompa, té de cobre, pastillas anticonceptivas combinadas. Espero sus respuestas. La E,
Diego 56, 46, 54, 65, 5. También. Hoy parece que son muy Mateos, todos se pusieron de acuerdo. Y todos dicen las mismas preguntas, las mismas respuestas. La T de cobre sí es un anticonceptivo, pero lee bien el enunciado. ¿Qué método anticonceptivo evita la ovulación? Nacha está entre la D y la E. Ya, entonces vamos a ver la respuesta. La respuesta es las pastillas anticonceptivas combinadas. Ya. ¿Por qué? Ya, entonces, los anticonceptivos ya va a ser un conjunto de todos estos métodos, ¿cierto? Que tienen con finalidad impedir que el espermatozoide tenga el encuentro con el ovocito secundario, ¿cierto? Para que haya una fecundación. Primero, el condón y el diafragma van a ser solamente barreras físicas, ¿ya? O químicas. No, no va a impedir la ovulación, ¿ya? Solamente evita el embarazo, impidiendo que el espermatozoide penetre al tracto genital femenino. ¿Ya? Es una barrera totalmente física. ¿Ya? 1. Ya, condón y diafragma. Después, la ligadura de las trompas de falopio, ¿ya? Lo que va a hacer, este es un método que puede ser reversible ya, y es solamente la oclusión, o sea, se estrechan lo que son los oviductos, ya, por eso se estrechan por ligadura, o un corte, una sección, etcétera. Y también impide el encuentro del ovocito secundario con el espermatozoide. Y por otra parte, la T de cobre lo que va a hacer que va a liberar unos iones de cobre, ya por eso se llama T de cobre, y que va a aumentar estos iones al fluido intrauterino, ya en el tracto genital de la mujer, y van a ser concentraciones tóxicas para el espermatozoide, ¿ya? Y el ovocito secundario, lo que afecta solamente a la función y a la viabilidad de los gametos. Por lo tanto, el único que no produce que evita la ovulación van a ser las pastillas anticonceptivas combinadas. Profe, aquella diafragma el órgano que tiene piso de pulmones, ¿verdad? No, el diafragma es un método anticonceptivo, pero en vez de, es como el condón para las mujeres, ¿ya? No, no es el diafragma, el músculo que tenemos aquí abajo, no, nada que ver. ¿Ya? Y dice, ¿el anillo vaginal también evita evolución? Sí, por lo que tengo entendido, ¿ya? Porque también va a liberar esta hormona, porque acuérdense que las pastillas anticonceptivas lo que van a hacer va a tener mayores cantidades, ¿cierto?, de estrógeno para evitar la ovulación, ¿ya? Seguimos. ¿Dudas? Entonces, todas las pastillas van a tener estrógeno y progesterona, ¿ya? Sintéticos, ¿cierto? Que van a ser en distintas dosis y van a impedir que ocurra la fecundación inhibiendo la ovulación. Entonces se denominan anovulatorios porque no va a haber ovulación, ¿ya? Porque hay un aumento de estas hormonas. ¿Se acuerdan del gráfico que vimos en esa clase? Para que lo repasen, ¿ya? Así se puede entender un poquito más lo que es el mecanismo de las pastillas anticonceptivas. ¿Alguna duda? ¿No? Ya, entonces vamos a seguir con esta pregunta.
¿Se atrasa entonces la menopausia con el uso de pastillas? ¿Es una pregunta o una aseveración? Y, profe, ¿y el embrión está en desarrollo y produce? Sí, esa es la hormona que uno ve después para el test del embarazo. ¿Ya? Si una pregunta, yo creo que habría que investigar un poco si es que las pastillas atrasan la menopausia. ¿Ya? Pero no tengo información sobre eso, ¿ya? Bueno, y empezaron a responder la pregunta 22. Bueno, esta ya la habíamos visto, ¿ya? Entonces el asma ocurre cuando el tejido muscular liso de los bronquios se vuelve hiperexcitable, aumentando la producción de moco y a menudo debido a una alergia o una sustancia inhalada, como polvo o polen. Durante un ataque de asma, el músculo liso de los bronquiolos se contrae, reduciendo el diámetro de las vías de aire y provocando que el afectado tenga que hacer un esfuerzo para respirar. La información nos permite explicar la causalidad del asma en los fumadores, explicar los fenómenos que ocurren en un episodio de asma, explicar un fármaco a un paciente asmático, entender el efecto de la inmunización en paciente asmático, explicarle a un asmático por qué no debe ejercitarse en exceso. Bueno, ya todos respondieron la B. Muy bien. ¿Ya? Porque, bueno, esta es una de las preguntas de las habilidades de pensamiento científico. ¿Ya? Entonces, lo que vemos aquí, esto es solamente comprensión lectura. ¿Ya? Si vemos acá, explica la causalidad del asma en los fumadores, en ningún momento que habla de fumadores. Explicar un fármaco a un paciente, jamás hablamos de un medicamento, tampoco. Entender el efecto de la inmunización en pacientes asmáticos, de la inmunización nada se habla. Y explicarle a un asmático por qué no debe ejercitarse en sexo, donde hablamos de ejercicio acá. Entonces, mucha comprensión de lectura, lean lento, ya no se coman las palabras. Estas 3 preguntas de habilidades de pensamiento científico son pura comprensión lectora, ¿ya? Y ven las habilidades ustedes para resolver o para resolver esto y sintetizar estos enunciados, ¿ya? Entonces, lo que sale aquí es solamente la explicación de los fenómenos que ocurren en un episodio de asma, nada más, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿No? Ya, pero sí sé que estamos encima de la PSU, pero estamos en clase y no se desconcentre con eso, ¿ya? Ya, la cuenta regresiva un mes antes, todavía quedan 2. ¿Ya? No se estresen todavía. Créeme que después en la universidad se van a estresar más, ¿ya? Entonces, ¿alguna duda con respecto a esto? ¿No? ¿Ninguna? Ya. Entonces, como la clase pasa igual, los voy a invitar ya a que si tienen idea o proyecto, entren a aprendoemprendo.cl y que es un concurso de emprendimiento donde los finalistas se van a reunir en Santiago para compartir con alumnos y profesores de todo Chile para participar en un viaje a Silicon Valley en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo pueden participar? Se tiene que armar un equipo de 2 alumnos máximo más un profesor tutor, ¿ya? Y entrar a aprendoemprendo.cl, subir sus ideas o proyectos. Tienen que ver los tutoriales que les permitirán aprender y mejorar y llevar a cabo las ideas. Que hagan los tests. Y ya van a estar participando por el concurso y por el viaje a Silicon Valley en Estados Unidos. ¿Ya? Muy interesante. Si tienen alguna idea, háganlo. Y se podrían ganar un viaje, quién sabe. Sí, publicidad otra vez. Ya, seguimos entonces. Con respecto a la infección por VIH, uno de los impedimentos para la obtención de una vacuna ha sido que no es posible probar la vacuna en humanos, el virus no posee información codificante para proteínas propias,
no se ha podido contar con una cantidad de virus suficiente, el material genético del VIH experimenta mutaciones frecuentes. Trabajar con el VIH implica un riesgo muy alto para los investigadores. Ya empezaron. D parece, la D, otro más la D. ¿Qué más? ¿Ya esos son todos los que dicen la pregunta? O sea, su respuesta, ya. Muy bien, la D. Ya, por supuesto, siento que es de gran importancia y para todas las investigaciones en el VIH es muy importante la obtención de alguna vacuna eficaz frente a este virus. Pero como dice, ¿cierto? La respuesta, la gran capacidad para mutar, ¿ya? Y variar mucho de su antígeno, ¿cierto? Es lo más difícil, ¿ya? Actualmente se emplean estrategias terapéuticas, ¿ya? Que incluyen, ¿cierto? La administración de fármacos y vacunas contra el VIH en pequeños grupos de personas, que esto es la A, ¿ya? Por lo tanto, sí es posible probar la vacuna en humanos, ¿ya? Lo que es importante también decir que el virus sí va a tener la codificación para proteínas propias, ¿ya? El ARN, acuérdense que el material genético del virus es un ARN mensajero y codifica muchas proteínas, ¿ya? Para todo lo que es su estructura, ¿ya? Y en la C, sí, en la C, donde sale que no se ha podido contar con la cantidad suficiente de virus como para la investigación. No, porque este virus se encuentra en gran cantidad en las personas que están infectadas ya en algunos estados, ya que hay más alto nivel. Y en lo que es trabajar con virus VIH, hay un alto nivel de seguridad y las altas exigencias para la manipulación de este virus, ya por parte de todo el equipo de investigación. Entonces, también eso también ya no es porque sea un VIH uno se va a infectar, ya porque alguien de la salud no puede no atender, ¿cierto?, a alguien con VIH por el medio de infectarse, sino que hay que tomar las precauciones necesarias y adecuadas para ese paciente, ¿ya? ¿Alguna duda? Así que recuerden, si quieren estudiar con algo de la salud, nunca se le va a poder negar a un paciente VIH positivo la atención, ¿ya? No se les niega. A veces hay pacientes que no dicen, ¿cierto? Por el medio que se les rechace la atención, pero no es así. Ya en todos los servicios se atienden igual. ¿No hubo ninguna duda? Entonces seguimos. Pregunta número 24, módulo electivo. La floricina es una molécula que disminuye la absorción de glucosa bloqueando los transportadores para esta molécula en el intestino delgado, ¿ya? Si se administra esta droga a un animal experimental, ¿cuáles de los siguientes cambios ocurrirá? Un aumento de la concentración de insulina sanguínea, aumento de la gluconeogénesis, un aumento de la glucogenólisis. Respuestas. 1 y 2, como siempre, creo como siempre. Ignacio 9 es la E. Diego, muchos números, dice la B. ¡Uy, qué bueno! Hay hartas opciones de respuesta. Chelita dice la D. Arne-2 dice la E. Ya, el primero que respondió, Miguel 123, dice que es la D. ¿Por qué crees que es la D? Y Chelita también dice que es la D. Cuéntenme por qué creen que es la D.
Porque al haber más glucosa en la sangre se libera más insulina para regularla. Ya, pero quiero que lean bien. Esta molécula disminuye la absorción de glucosa bloqueando los transportadores para esta molécula en el intestino delgado. Por lo tanto, muy bien lo que están diciendo, no se absorbe la glucosa, entonces no va a haber glucosa en la sangre, por lo que disminuye. Por lo tanto, como dicen, hay una hipoglicemia, ¿ya? Por eso les digo, lean bien, ¿ya? Errores como ese son muy comunes, a mí también pasaba, ¿ya? Por ser apurona y leer rápido. Entonces, como esta hormona, ¿cierto? Disminuye, bueno, ya es la E, por si tenían alguna duda, ¿ya? Va a impide, ¿cierto?, que la glucosa pase a la sangre, ¿cierto?, por entre las células del intestino, ¿ya? Va a haber, como dijeron, un efecto hipoglicemiante, ¿ya? Por lo tanto, como hay menos glucosa, hay menos insulina. Por lo tanto, la primera no va a ser, ¿ya? Porque si hay una hipoglicemia, va a haber menos insulina, ¿ya? Entonces, como tenemos esta primera condición de hipoglicemia, ya van a haber también regulaciones hormonales. Va a aumentar la gluconeogénesis. ¿Quién sabe lo que es la gluconeogénesis? ¿Alguien me puede decir qué significa gluconeogénesis? A ver, dicen, es una vía que sigue el glucagón para aumentar la glicemia. Síntesis de glucógeno con el signo de interrogación, dice Arne-2. Ya, la gluconeogénesis es la síntesis de glucosa, ¿cierto?, a partir de moléculas, ¿ya? Como de precursores como que están en el intestino, perdón, en el hígado, ¿ya? Pero simplemente la gluconeogénesis es la formación de glucosa, ya quédense con eso. Gluconeogénesis, formación de glucosa. Y el aumento de la glucogenólisis, acuérdense que lo que nosotros transformamos la glucosa en glucógeno para almacenarla, ¿ya? ¿Y qué será la glucogenólisis si tenemos una hipoglicemia? La descomposición del glucógeno, dando como resultado glucosa. Muy bien, ¿ya? Entonces, este glucógeno que va a estar almacenado tanto en el tejido hepático como en los músculos, ya va a haber enzimas que degradan este glucógeno ya para formar glucosa y así aumentar la glicemia, ¿ya? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Entonces, por favor, esta pregunta también, aparte de aplicación y de conocimiento, es comprensión. Como vimos, hay algunos compañeros que se confundieron, ya por leer muy rápido. Por eso tienen que leer siempre lento y línea por línea, no se salten nada, ¿ya? ¿Estamos bien? Ya, sigamos. El gráfico muestra la velocidad con la cual se forma un complejo antígeno-anticuerpo en función del pH. ¿Ya? Velocidad de formación antígeno-anticuerpo y tenemos aquí en el X el pH. Del gráfico se concluye correctamente que, entonces centrémonos en el gráfico. El número de sitios de unión que presenta el anticuerpo aumenta a pH óptimo. La velocidad de formación de
anticuerpo-antígeno depende del pH. La afinidad entre anticuerpo y antígeno es constante. El pH óptimo, a pH óptimo, el anticuerpo aglutina al antígeno. La formación de antígeno-anticuerpo es reversible. Empiecen a decir las respuestas. Dicen B. También más B. Muy bien. Ya. Entonces, primero, la A. El número de sitios de unión que presenta el anticuerpo aumenta pH óptimo. No hay ninguna información sobre esto. No hay ninguna información. El gráfico no da ninguna información sobre si hay el número de sitios y ni la afinidad, ¿ya? Ni si es reversible o no. ¿Ya? En ninguna de esas tres alternativas tenemos, o sea, el gráfico no nos da ninguna información sobre esto. Tampoco hay información de la aglutinación, ¿cierto? Acá, en función del pH, donde nos está hablando si que se aglutinan o no. ¿Ya? Por otra parte, a medida que aumenta el pH, aumenta la velocidad de formación, ¿cierto? Del complejo, el complejo antígeno-anticuerpo. Ya se registra aquí un pic de velocidad a este pH determinado y a valores superiores disminuye. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que la velocidad de formación del complejo antígeno-anticuerpo sí va a depender del pH. ¿Ya? Porque tampoco, por eso, como también dijeron, no dice que sea óptimo el del medio. ¿Ya? Pero sí dice que el pH 7 neutro. ¿Ya? ¿Alguna duda? Importante que estas preguntas son de análisis, ¿ya? Porque nos está hablando que nos tenemos que concentrar en el gráfico, en lo que nos está mostrando acá este dibujo, ¿ya? No empezar a pensar en, oh, si podría hacer esto, y tratar de inferir cosas que no son, ¿ya? ¿Dudas? Para seguir con la siguiente pregunta. ¿No, ninguna? Ya, seguimos entonces. Ya, esta pregunta es más larga, así que les voy a dar un poco más de tiempo, ya para que la lean. El siguiente gráfico muestra las oscilaciones que tiene la glicemia de una persona durante el transcurso del día. En relación al gráfico, no estaba hablando del gráfico aquí. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? Ya, lean las alternativas con cuidado. Yo los espero un ratito. ¿Alguno ya tiene la respuesta? Ya, empezaron. Ignacio 9 dice la D. Arne-2 dice la D también. Dicen B según lo que dice el gráfico.
Por ahí alguien no está seguro y está entre la A y la D. Ya, vamos a ver la respuesta. La D. Muy bien a los que contestaron la D. Ya, primero. Valores de glicemia entre 150 y 200 son incompatibles con la vida. ¿Dónde? ¿De dónde está esa información en este gráfico? ¿Qué les dije? En relación al gráfico. No sale eso. En ninguna parte. ¿Ya? Así que la A era la primera descartada. Ya. La B, el glucagón contribuye a llevar la glicemia desde el rango 1, el rango más alto, al rango 3, que es el rango más bajo. O sea, este descenso. ¿Qué hacía el glucagón? ¿Cuál era su efecto? Lo vimos hace 2 preguntas pasadas. ¿O 3? No me acuerdo. ¿Cuál era el efecto que hacía el glucagón? Más glucosa. Aumenta la glicemia. Muy bien. Entonces, ¿cómo va el glucagón? Va a llevar la glicemia de aquí a acá. Si se supone que aumenta. Por lo tanto, la P tampoco podría ser. La hormona responsable de llevar la glicemia desde el rango 2 al rango 3 es el glucagón. De nuevo. Tiene efecto, es lo mismo. Hiperglicemiante, no hipoglicemiante. La insulina es la hormona responsable de llevar la glicemia desde el rango 1 al 2, o de aquí a acá. Ese sí que sí, po, ahí les creo. Acuérdense que la insulina era la hormona que tenía un efecto, empezaba a disminuir la glicemia o llevarlo a su rango, a su parámetro estable. ¿Ya? Y la insulina ayuda a liberar glucosa almacenada en el hígado para llevar la glicemia del rango 2 al 3. Ya hablamos sobre la insulina. La insulina no ayuda a liberar la glucosa almacenada en el hígado. Nada que ver. ¿O sí? No, pues. ¿Ya? Por eso les dije, lean bien. Esto solamente es un juego de palabras. Ya, sí, yo creo que si hubieran tenido más tiempo, lo hubieran respondido bien. ¿Ya? Pero la A definitivamente era la primera que había que descartar. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas con este? Créanme que con más de 200 sí se puede vivir. Yo lo he visto. ¿No ninguna duda? Para ir a la siguiente pregunta. La presión los lleva al límite, pero se puede controlar la presión. ¿Ya? Vamos a seguir entonces. La selección direccional es aquella que favorece a los individuos en ambos extremos de la distribución fenotípica, selecciona a los individuos de fenotipo intermedio, desplaza la distribución hacia uno de los extremos del carácter, perjudica a aquellos individuos con menor tasa de sobrevivencia, selecciona a individuos con menor tasa de reproducción. A ver, dicen que ya ni se acuerdan de esta materia. Ya, pero empezaron a decir la C, no sé qué es, pero se llama direccional, la C. Muy buena, si no sabe qué es, pero si se llama direccional y que tú crees que esa respuesta es válido. Tiene que ver con que favorece individuos de un extremo. Perfecto. Qué seco, demasiado secos. Entonces, ¿cierto que la selección disruptiva, perdón, sí, tenemos varias selecciones. ¿Se acuerdan de este gráfico que les mostré en las clases de selección natural y todas esas cosas? Entonces, primero tenemos la de tipo estabilizante o estabilizadora, ¿ya? Donde el que se favorece es el fenotipo de al medio, intermedio, ¿cierto?
el fenotipo intermedio el que se favorece. Después tenemos la disruptiva, ¿ya? Que se van a favorecer dos rasgos extremos, ¿ya? Dos rasgos fenotípicamente, o sea, de los extremos y los de al medio, ¿cierto? Los intermedios no se van a favorecer. Entonces, al final se pueden crear dos especies, ¿ya? Y por otro lado está la direccional, que como bien dijo ahí, que se llama direccional y era para hacia un lado, ¿cierto? Favorecía hacia uno de los extremos. Es esa, ¿ya? Muy bien. Entonces, veamos la respuesta. ¿Favorece a los individuos de ambos extremos de la distribución fenotípica? No. Esa era la disruptiva. ¿Selecciona a los individuos del fenotipo intermedio? No, porque esa era la estabilizadora. ¿Perjudica a aquellos individuos con menor tasa de sobrevivencia o selecciona individuos con menor tasa de reproducción? Nada que ver, ¿ya? Eso era otra cosa. Así que, además, por definición, es el que desplaza la distribución hacia uno de los extremos, ¿ya? Entonces, con tal de solo leer la definición correcta de lo que era la selección direccional, deberían haber tenido la respuesta correcta, ¿ya? ¿Dudas? Llegamos a la última pregunta de hoy. Y dice así, que también la vimos ya. Los piqueros son aves que se reproducen en los acantilados. Las últimas crías al nacer empiezan a tratar de volar en otoño, cuando la temperatura ambiental ha disminuido. Muchas veces caen al agua muriendo de frío. De esta manera solo algunas crías sobreviven. Lo planteado anteriormente es, dice la A, ¿ya? ¿Alguna más? Pregunta de pensamiento científico, ¿ya? Que es la identificación de todas las teorías, de las hipótesis, ¿cierto? De problemas, procedimientos experimentales, etc. Ya. Unánime, ¿cierto? Muy bien. Porque lo que está escribiendo acá es solamente una observación de lo que sucede. ¿Ya? ¿Alguna duda? Acuérdense que la habilidad de planteamiento científico es lo que le dije recién. Es la identificación de todas estas, de las teorías, problemas, hipótesis, ¿cierto? Que ya hemos visto preguntas sobre eso. Hacer inferencias, las conclusiones sobre aseveraciones, ya, etcétera. Bueno, entonces estamos listos por hoy. Estuvo muy buena la clase. Me alegro y me pone muy feliz que haya venido más gente, porque después de que empezamos los viernes a las 7, descendió. Ni comparado con que era los lunes, el horario antiguo. ¿Ya? Bueno, seguimos la otra clase. ¿Ya? Sí, pero es que yo hago las clases, no es que tenga no es que tenga todas las preguntas acá hechas. Yo hago las clases para que me alcance la hora, ¿ya? Así que yo hoy día solo hice hasta la 28 y la otra semana vamos a ver hasta la 44, ¿ya? Sí, parece que quedaron súper motivados con esta clase. Ya me alegro mucho. Espero verlos el otro viernes, ya a la misma hora, a las 7, y ojalá venga más gente para que todos podamos hablar y podamos comentar y que haya discusiones, ¿ya? Y que podamos aprender todo y que todos aportemos un poco para saber más, ¿ya? A ver, dice. Es mi primera clase ya que soy nueva y entendí muchas cosas, como estudio técnico de enfermería. Qué bueno. Esta clase empieza a las 7, ¿ya? Todos los viernes a las 7. Lo que estamos haciendo ahora, como dijeron que llegaron atrasados, está la segunda clase, ¿ya? De la revisión del modelo del DEMRE del 2016,
¿ya? Entonces nos queda una clase más para terminar la revisión completa, ¿ya? Del DEMRE falta una clase más. Y posteriormente, cuando terminemos ya las clases del DEMRE, vamos a ver qué clases vamos a retomar. Ya alguna que haya quedado con algunas preguntas, más, un poco inconclusas, ¿cierto? O tuvieron algunas dudas, ¿ya? Para repasar lo que más le complica. Bueno, que tengan buen fin de semana, descansen mucho, no estudien tanto, disfruten el colegio todavía y eso, cuídense y nos estamos viendo la otra semana. Ya estudien. Bueno, yo sé que el ensayo del DEMRE está subido y ustedes pueden ver la respuesta y pueden estar con la pauta al lado, ¿cierto? Que yo también la tengo aquí porque si no me pierdo un poquito. Pero igual sería bueno que no la vieran mientras estamos haciendo el, el ensayo, la revisión, porque así pueden aprender más, ¿ya? Que tengan buen fin de semana entonces. Nos estamos viendo, cuídense. Chao.